こんにちは。これは日本語のレベル4の第17課です。Ok, muy bien. Esta es la lección número 17 de el nivel 4 de japonés. Sate, hajimemashou. Bien. これは144ページです。144ページです。はい。Página 144. Muy bien, vamos a ver tres ejemplitos que más o menos están resumiendo lo que tenemos como, ¿cómo decirlo? Pues como los contenidos de esta lección, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo, kono re desu. Hai, sate, yomimashou. Shashin o toranai de kudasai. Shashin o toranai de kudasai. Muy bien. Shashin, ya conocemos esta palabra, es foto, ¿no? Foto. Pero aquí tenemos una nueva forma de verbo. Esta forma se le llama la forma nai, ¿bien? Entonces, tenemos nai de kudasai. El kudasai ya lo conocemos, es para pedir un favor. Entonces, vamos viendo. Eso significa, por favor, no tome fotos. Entonces, este nai es para negar un verbo, ¿no? Así como ya conocemos el masen, es como una forma para poder conjugar el masen con otras formas. Entonces, ahorita en un momento vamos a verla a mayor detalle. Muy bien. Sigi, sigi ni van. Kore. Pasporto o mise nakereba narimasen. O también pudiese decirse pasporto o mise naito ikemasen. Eso significa lo mismo. Es necesario mostrar el pasaporte. Mise más. Mira, mise nai viene del verbo mise más, que es mostrar. Entonces, mise nakereba narimasen significa tener que o deber de, o sea, es algo que se necesita hacer. Entonces, en este caso se necesita mostrar el pasaporte, ¿bien? Y el siguiente ejemplo, Samban. Nichiyoubi wa hayaku okinakute mo ii desu. Nichiyoubi wa hayaku okinakute mo ii desu. Muy bien. Entonces, igual, tenemos forma nai aquí, pero tenemos después un kutemo ii desu. Entonces, nichiyoubi wa hayaku. Sabemos que nichiyoubi es domingo y hayaku es temprano, ¿no? Y oki viene del oki más. Entonces, ¿qué creen que significa esto? Entonces, lo que aquí dice es que no hace falta o está bien si no se despierta temprano o si no se levanta temprano los domingos, ¿no? Entonces, esas son más o menos las cosas que vamos a encontrar. Entonces, el punto fuerte de esta lección es la forma nai, que es una nueva forma de verbos. Entonces, al igual que otros verbos, otras formas de verbos, tiene sus reglas, las cuales vamos a ver a continuación, ¿ok? Entonces, sí, a ver, 104, 104, 16ページ。146ページ。¿Ok? Bunpo. Bueno, vamos viendo los verbos en forma nai, ¿no? Aquí les comento yo, les pongo que un verbo forma nai se le llama aquel que utiliza la terminación nai al finalizar los verbos. Esto significa, pues, o indica una forma negativa de un verbo, además de que nos ayuda a conjugarse para utilizarlo con otros patrones gramaticales, ¿no? O sea, es como tener eh, algo que nos permite que un verbo en negativo pueda utilizarse con otros tipos, con otras formas, ¿no? Es como para ayudarnos a meterlo dentro de oraciones. Bien, vamos a ver cómo se dividen estos. Tenemos, al igual que con la forma T, tenemos tres grupos. El grupo 1 tenemos del verbo forma nai, se cambia el sonido de la I por el sonido de la A, que normalmente se tiene en la forma más, así como se presenta a continuación. Bien, los grupos son exactamente los mismos que eran en aquel momento en, en la forma T. Son exactamente los mismos grupos. Siempre van a aplicar los mismos grupos para las reglas. Lo que cambia es que para cada forma de verbo tenemos una forma distinta o una regla distinta para conjugar nuestro verbo. Entonces, por ejemplo, cuando les digo cambiar el sonido de I por un sonido de A, por ejemplo, kaki más se vuelve a kakanai. O sea, se ponemos el sonido de A y luego se le pone nai, ¿no? Entonces, kaki más, kakanai. Iki más, ikanai. Isogi más,
isoganai, nomimasu, nomanai, yobimasu, yobanai, kaerimasu, kaeranai, kaimasu, kawanai. Aquí tenemos una pequeñita excepción, ¿no? Aquí tenemos una pequeña excepción. Que en vez de decir, ¿por qué no es kanai? Si se supone que estamos cambiando por el sonido de A. Bueno, porque kanai se escucharía muy feo. Aparte de que en muchos casos esa A se pierde y pareciera que estuviésemos alargando la vocal. Entonces, siempre que tengamos esto, que tengamos que una I va antes de más, siempre esa I se va a cambiar por wa. La I sola, la vocal I, la vamos a cambiar por una wa. ¿Bien? Entonces, por eso, kaimas, kawanai. Luego tenemos machimas, matanai. Y por último tenemos kashimas y kasanai, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber cuáles son aquellos verbos que están en el grupo 1. Y conforme a eso vamos a cambiar simplemente el sonido que va antes del más a uno de I a un sonido de A. ¿Ok? Bien. Continuamos con los siguientes dos verbos. Los siguientes dos grupos. Tenemos que el grupo 2 se forma agregando nai después del sonido de E de los verbos del grupo 2, ¿no? A excepción de aquellos verbos que son excepciones en el mismo grupo y que terminan con I antes de más, ¿no? Ejemplos. Ese es el grupo más fácil siempre, ¿no? Tabe más, tabe nai. Quitamos el más, ponemos nai. Ne más, ne nai. Oki más, oki nai. Kari más, kari nai. Mi más, mi nai. Y más, y nai. Bien, se fijan, el grupo 2 siempre es sumamente sencillo. Porque simplemente tomamos el verbo, quitamos la terminación más y agregamos la terminación de cada uno de las formas de verbos. Entonces en este caso es, en vez de más, ponemos nai. Bien, y el grupo 3 igual solo lo conforma shimas y kimas o cualquier sustantivo que sea un verbo frasal que se acompañe por shimas y se conjugan de la siguiente manera. Kimas se hace konai, aquí cambia ese, ¿no? Kimas se hace konai y shimas se hace shinai. En caso de los sustantivos que acompañan el verbo y hacen un verbo distinto, por ejemplo, sanpo shimas, que es pasear, sanpo shinai, igual, ¿no? Sanpo shinai. Bien, si se fijan, ese nai es el mismo shinai que usamos en el shimas solo. Bien, vamos con la explicación de forma gramatical. Tenemos que un verbo en forma nai de kudasai, es para pedir que por favor no se haga algo, ¿no? Este se utiliza pues para solicitar que una persona no haga algo, ¿no? Es como una prohibición suave, es como una prohibición gentil sin ser muy grosero ni ser muy autoritario. Entonces, por ejemplo, watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Watashi wa genki desu kara shinpai shinai de kudasai. Muy bien. Aquí dice que como estoy saludable o como estoy bien, que por favor no se preocupe, ¿no? O sea, por favor no se preocupe. Estamos diciéndole que no haga algo, que no hace falta. Bueno, no es tanto que no haga falta, sino que le estamos pidiendo simplemente que por favor no realice una acción, en este caso la acción de preocuparse, ¿no? Este es como les comentaba, es como una orden, pero de una manera muy cortés. Y luego tenemos el siguiente que dice, koko de shashin o toranai de kudasai. Koko de shashin o toranai de kudasai. Entonces, koko de, aquí, shashin, fotos. Entonces, ¿qué ya se van imaginando qué es? Por favor, no tome fotos aquí. ¿Bien? Por favor, no tome fotos aquí. Entonces, si se fijan, el verbo tomar es torimas. Para decir no tomar, toranai. Y lo acompañamos con un de después de kudasai. Y estamos diciendo que por favor no hagan esa acción que dice el verbo nai. Entonces, por favor, no tome fotos aquí. Bien, vamos con la forma. Cabe recalcar y cabe de una vez aclarar que todos los verbos en esta parte son verbos que vienen
bueno, todas las formas en esta parte van a utilizar la forma nai de los verbos, ¿no? Entonces es súper importante que ustedes se aprendan esas formas, la forma nai, ¿no? Hay que grabarse bien cómo las formulamos. Bien, entonces, la segunda forma viene que es el verbo en forma nai, lo acompañamos con nakereba narimasen. Nakereba narimasen. Eso significa se debe, algo que se tiene que hacer. Y expresa que una acción se debe hacer sin importar la voluntad de quien la vaya a hacer, ¿no? Cabe pues destacar que no tiene un significado negativo. No, en esta forma de oración, no porque usemos la forma nai, estamos diciendo que algo no se debe hacer, ¿no? Simplemente es que la forma nai con nakereba narimasen dice que algo se debe hacer. No hay que confundir que eso significa que algo no se debe hacer, ¿ok? Esto es, se debe hacer. Nakereba narimasen, algo que se debe hacer. Ejemplo, kusuri o noma nakereba narimasen. Kusuri, medicina, noma viene de nomimas. Entonces, beber medicina. Entonces, ¿qué es lo que se dice aquí? Si lo acompañamos con nakereba narimasen. Entonces, kusuri o noma nakereba narimasen significa debo tomar medicina o debe tomar medicina, ¿no? Entonces, aquí es algo que se tiene que hacer sí o sí. Aunque esa persona no quiera tomarse la medicina, tiene que tomársela porque es un mandato. ¿De quién? Tal vez del doctor o de otra persona. Pero es un mandato de algo que se debe realizar sí o sí. Vamos con otro ejemplito. Ikanakereba narimasen. Ikanakereba narimasen. Ikanakereba, ikanai viene de ikimas, que es ir. Entonces si decimos ikanakereba narimasen, significa debo ir o debe ir, ¿no? Entonces, aquí normalmente lo que se les complica es la parte del nakereba narimasen. Llegado el momento se van a acostumbrar. Conforme vayamos repitiendo esta forma o este patrón, vamos a ir acostumbrarnos a decirlo, ¿no? Al inicio puede parecer un poquito como un trabalenguas, pero uno se acostumbra y termina diciéndolo bien, ¿no? Entonces, nakereba narimasen, nakereba narimasen, nakereba narimasen. Traten de decirlo varias veces para que se vayan acostumbrando a cómo fluyen todas las vocales al decirlo. Bien, seguir. Verbo forma nai, naktemo, ides. Esto, a diferencia del nakereba narimasen, naktemo, ides, significa que algo no es necesario que se haga, o sea, es algo que no hace falta hacer. Y pues indica pues que la reacción, que no hace falta hacer la acción que menciona el verbo que está en forma nai. Ejemplo, ashita konakite mo ii desu. Ashita konakite mo ii desu. Entonces, esto significa que no hace falta venir mañana o no hace falta que venga mañana, ¿no? Entonces, se fijan, konakute mo, ese konai es de venir. Entonces, no hace falta venir cuando. En este caso dice mañana, ¿no? Otro ejemplito. Reporto o okuranakite mo ii desu. Reporto o okuranakite mo ii desu. O sea, sé que okuranai viene de okurimasu, que es enviar. Y reporto es pues reporte, ¿no? Entonces, enviar reporte ya nos vamos haciendo una idea de qué significa esto, ¿no? Reporto o okuranakite mo ii desu significa no es necesario que envíe el reporte o no es necesario enviar el reporte, ¿no? Entonces, cuando ponemos la forma naktemo ides es no hace falta. Yo siempre les comento, si les sirve de esto, hay que relacionar este ides y es bien, ¿no? Significa bien o bueno. Entonces podemos ver esto como que está bien, bien, si no, sino que, pues está bien si no, se hace la acción que se acompaña con kutemo ides, ¿ok? Está bien si no, viene mañana, o, mejor dicho, bueno, o no hace falta que venga mañana, ¿no? Entonces, pueden tomarlo de ambas formas, la que más les funcione para entender el significado de la forma. Vamos con la siguiente partecita. Tenemos que si un sustantivo con un objeto igual, significa que, pues, se convierte en el tema principal. Normalmente estamos acostumbrados a acompañar el objeto directo con la partícula o,
pero cuando ese objeto va con la partícula wa, significa que es el objeto principal de la oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, kaisha no shokudo de hiru gohan o tabemasu. Aquí, ¿qué es lo importante? Principalmente, pues, al menos sabemos que la comida no es lo importante, no es el tema principal, porque está acompañado con o. Simplemente, cuando tenemos un sustantivo con o y un verbo, entendemos que ese es más como un complemento al verbo que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso significa que como el almuerzo en el comedor de la compañía, ¿no? Bien, o sea, todo tranquilo, la comida o el almuerzo no es el tema importante, es un poco más importante dónde se come, ¿no? Dónde se realiza la acción. Sin embargo, si nosotros hacemos este cambio y podemos, Hiru gohan wa kaisha no shokudo de tabemasu, aquí dice que el almuerzo, así, el almuerzo, lo importante es el almuerzo. El almuerzo lo como en el comedor de la compañía. No puede que no haya mucha diferencia aquí, pero si nos fijamos en la parte, en la primera oracióncita que tenemos el comer aquí, y acá tenemos el comer en el segundo, nos podemos dar cuenta que la ubicación del sujeto, bueno, en este caso de este objeto, del sustantivo, eh, parece guardar una cierta importancia, no simplemente es para hacer un mayor énfasis en qué es lo importante en la oración. Entonces, todo aquello, siempre, ¿no? Aquello que esté acompañado con wa, un objeto que está acompañado con wa, es nuestro sujeto principal en la oración, ¿bien? Y vamos con la última partecita de esta explicación. Tenemos que un sustantivo, pero un sustantivo de tiempo, madeni y un verbo, nos ayuda a indicar el momento en que una acción debe realizarse, ¿no? O sea, debe ser, esta partícula madeni nos ayuda para decir eh, que una acción que acompañada con el tiempo que pongamos con ella, es como la fecha límite o el momento límite para hacer algo, ¿no? ¿Hacer qué? Lo que diga el verbo. Entonces, importante ver aquí, esto que les puse aquí. Madeni no es igual al verbo made, ¿no? Son verbo, disculpen. A la partícula made, son partículas distintas. Se parecen mucho. Made es hasta. Madeni es como para poner una fecha límite o un momento límite para realizar una acción. Vamos viendo su aplicación. Kaigi wa goji made ni owarimasu. Kaigi wa goji made ni owarimasu. Entonces, ¿qué significa esto? Si nos fijamos, dice que la junta a las 5, ¿no? ¿A las 5 qué? Se termina. Pero cuando tenemos madeni, decimos que la, la, la reunión, en este caso, se termina para las 5. O sea, hace más tardar las 5, tiene que darse por terminada la reunión. Vamos con otro ejemplito. Doyobi made ni hon o kaesa nakereba narimasen. Doyobi made ni hon o kaesa nakereba narimasen. Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? Que tengo que devolver el libro para el sábado. O sea, hay que devolver el libro a más tardar el sábado. Entonces, habiendo dicho esto, estaríamos terminando los contenidos de esta lección. Ya saben, hay que hacer las notas y cualquier cosa pueden preguntarme, ya sea por el grupo, por plataforma o en día de clase presencial. Sin nada más que agregar por el momento, owarimashou, matane.